Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Bienvenidos a todos los Pathfinder 50 Plus. Bueno, Ale, en este episodio te cuento que tenemos a alguien de España que nos visita en esta charla de hoy, ¿sí? Un emprendedor digital, especialista en procesos digitales, en productividad digital, ¿sí? Creador del método Focusy y además con otras habilidades blandas también desarrolladas en el tiempo. No es ni más ni menos que Edu Salado. Bienvenido, Edu, a nuestro episodio. Gracias por darnos este espacio y por conversar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir a hablar y de contar mis batallas digitales y toda la evolución y la reinvención que he vivido en mis carnes y que intento ayudar a otros a pasar por este proceso. Bueno, Edu, te defines como un emprendedor digital, ¿sí? Y quisiera que nos expliques un poco en qué consiste ser un emprendedor digital y cómo llegaste a especializarte en la digitalización. Vale, bueno, emprendedor digital para mí está compuesto por dos palabras, es muy sencillo. Por un lado, emprendedor es una forma de vida totalmente diferente en la que creas proyectos propios, construyes cosas. Bueno, en realidad durante mucho tiempo hay dos tipos de perfiles en la sociedad, ¿no? Gente que trabaja por cuenta ajena, puede ser una corporación grande o una empresa pequeña, pero trabaja para otros. Y el emprendedor es alguien que sale de ese mundo y crea sus propios proyectos, y con sus ventajas y sus inconvenientes, porque vivimos en una era en la que se habla mucho y se potencia mucho el tienes que emprender, pero no nos cuentan el lado negativo de emprender. Y hay un lado negativo y un lado muy negativo de emprender. Entonces, yo cuando la gente me pregunta, oye, quiero emprender, digo, vale, ¿estás seguro de lo que quieres decir? Y entonces intentamos también sacar ese lado negativo, lo cual no quiere decir que sea bueno, es muy bueno. Entonces, yo emprendí hace 20 años ahora. Y no sabía de lo que estaba haciendo, si me preguntas, no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Y digital porque siempre me ha gustado la tecnología desde pequeño, y entender que la tecnología que yo vivía cuando era pequeño no es la tecnología que tenemos ahora. Yo trabajaba, o sea, empezaba a trastear como niño con un ordenador que era un teclado conectado a un monitor muy grande, que ahora ves las pantallas planas, pero era muy grande y que ocupaba la mesa entera, y todo era muy lento y no había internet. Y entonces, pero vi algo ahí en el mundo digital que me apasionaba, y era que podía construir algo. Yo podía crear algo, no necesitaba montar una fábrica y podía crear cosas. Y esto me apasionaba. Entonces, desde hace 20 años, después de trabajar algunos años en una corporación, decidí comenzar a emprender, y he emprendido muchos proyectos y me he tenido que reinventar constantemente. Entonces, por eso soy emprendedor digital y por eso hago lo que hago ahora. Y yo te pregunto, en tu experiencia de estar con tanta gente, con tantos profesionales, una vez siendo emprendedor, ¿volvés a la corporación o ya es un bicho que Muy te buena, picó para toda la vida y te mantenés como emprendedor serial Muy para buena, siempre? muy buena pregunta, porque es verdad que hay momentos, pasas por diferentes fases en tu vida de emprendedor, y hay muchos momentos en los que te tienta el decir, "Jo, con lo bien que vivía yo cuando llegaba a fin del mes y me pagaba un sueldo". Mi respuesta es que depende de por qué emprendes. ¿Cuál es tu razón de emprender? Porque la mayoría de los casos que conozco y que han emprendido y que no se van es porque, como has dicho tú, es como una víbora que te ha picado y ya no puedes marcharte de ahí. Ya has visto lo que es esto, y no, yo de hecho no volvería a trabajar por cuenta ajena porque es mi forma de vida. Pero es porque he acabado encontrando un camino y un rumbo y un propósito para emprender. Es decir, yo no emprendo solo por ganar dinero, que es el primer motivo que encuentras normalmente. Es yo quiero, tengo un techo o no encuentro trabajo o no puedo ascender, entonces creo mi propio proyecto porque quiero ganar más dinero. Entonces, este está bien y es loable, y de hecho tú trabajas por dinero, pero si solo es por eso, no es sostenible en el tiempo, porque vas a tener que pasarlo mal y vas a tener que encontrar muchos obstáculos y no va a ser todo bonito. Entonces, en los malos momentos, si te empuja un propósito de verdad y estás viendo algo que dices, no, pero yo estoy aquí por esto, no solo por el dinero. Entonces aguantas y de hecho lo haces bien. ¿Hay casos que han vuelto otra vez a la corporación? Sí, porque son gente que le gusta estar en la corporación. Entonces han emprendido por necesidad, pero no tenían un propósito detrás del momento de emprender. Me interesa, algo ya empezaste a desarrollar ahora, pero me interesa el lado negativo de emprender. Que desarrolles un poco más por tu experiencia de 20 años ese lado negativo
y cómo puede ayudarnos a los más 50 que a lo mejor tenemos que emprender pasado, no en edad tan temprana como la tuya, tus consejos, tus reflexiones, cómo los llevaste adelante, ¿sí? Vale, es muy buena pregunta porque el lado negativo, el lado oscuro del emprendizaje que siempre está ahí, está muy relacionado con la soledad del emprendedor. A diferencia de cuando trabajas en una compañía. En una compañía normalmente tú no eres el responsable de todo, por lo tanto no estás solo, siempre hay diferentes departamentos, es decir, puedes tener más o menos responsabilidad, pero la cosa no depende exclusivamente de ti. Cuando emprendes, por lo menos inicialmente, en las fases iniciales de un proyecto emprendedor, siempre eres tú el responsable de todo. Es decir, si tú no haces, no facturas, no cobras, no comes. Entonces, esto te genera un momento de soledad, soledad que puedes paliar apoyándote en el networking, en conocer a otros emprendedores, en hablar con más gente, en salir de tu laboratorio y también relacionarte. Y esto es lo que yo descubrí y gracias a eso también pude avanzar. En cuanto a la edad, que es algo que has comentado, yo creo que no hay una edad para emprender. De hecho, cuando emprendes más mayor, que yo me encuentro con muchos casos y cada vez más de gente de más de 40, 50 años que emprenden por dos razones, o porque la han sacado de la corporación directamente, porque es algo muy normal, la corporación tiende a sacarte en un momento de tu carrera, entonces no tienen otra opción que emprender, o porque realmente tenían un propósito desde el principio y estaban trabajando en la corporación, pero siempre quisieran montar algo por su cuenta. Entonces me encuentro cada vez más este caso. Tienes una ventaja y es que tienes más experiencia. Y la experiencia es un factor importante en el mundo del emprendimiento, porque cuando emprendes con 20 años no sabes lo que, no tienes ni idea ni experiencia. Y esa experiencia tienes que pasar por ella sí o sí. Es decir, no es algo que te dé una pastilla y que ya lo tienes. No, no, no funciona así. La experiencia solo es una cuestión de tiempo y de aprendizaje y de ir pasando por experiencias. Entonces tienes una gran ventaja. Lo que pasa es que no es lo mismo y la forma que tienes de trabajar cuando emprendes es diferente que la que tienes en la corporación. Cuando diriges un equipo, eres un directivo o eres un empleado, un peón, digamos, dentro de la cadena de una empresa. Eh, Incluso a nivel de productividad, a nivel de cómo gestionas el tiempo, que es otro de los factores más importantes para mí del mundo del emprendimiento. Porque cuando creas tu propio proyecto, no hay alguien que te diga, bueno, tu jornada es de aquí a aquí y aquí terminas. No, no, no existe eso. Te lo puedes crear si quieres, pero no hay un límite. Entonces, si no pones un límite tú, al final acabas totalmente quemado. Y yo me encuentro mucho con esto en el mundo, con otros compañeros emprendedores. Veo muchos perfiles de gente que se ha pasado de rosca directamente, está muy quemada, porque ha trabajado más de lo que le corresponde o más de lo que el cuerpo le permite. Entonces, al final, esto hay que gestionarlo, hay que aprender a gestionarlo y al principio nadie te enseña. Que es para mí, no sé, a ver, no sé en todos los países cómo funciona, pero me imagino que sea parecido que en España. Y en España no te enseñan a emprender en ningún lado, ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado. Nadie te enseña a emprender. Ahora empiezan a salir programas de aprendizaje para emprendedores, pero ha sido recientemente. Hasta hace años no te enseñaban estas cosas. Y entonces vas totalmente a ciegas. Entonces, es la única forma de aprender que tienes es cometer errores y aprender de ellos. No hay otra forma. Edu, ¿cómo ayudas a profesionales, justamente a los que fueron a lo mejor despedidos o echados de de la corporación o que están emprendiendo? ¿Cómo le ayudas a enfocar, a tener como esa disciplina emprendedora que cuesta? Porque supongo que de venir de tantos años con una manera de trabajar de pronto a la nada misma y sí o sí con el apuro de aprender rápido, de, bueno, no sé, si nos puedes compartir algunas estrategias o Es, técnicas de tu experiencia, ¿no? A ver, hay que partir de algo que es muy normal, y es que tu experiencia va en contra en el sentido de que tus aprendizajes no te van a servir ahora, porque es otro mundo totalmente diferente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desaprender. Y esto es algo que tienes que asumir. Normalmente eres muy bueno en un sector, has estado trabajando durante mucho tiempo en un sector, sabes mucho de esto, pero ahora te toca desaprender muchas cosas para cambiar la forma de trabajar. Aquí yo normalmente sí que es verdad que la mayoría de gente que ayudo suelen tener este perfil. Son gente normalmente con mucha experiencia. Y cuando tienes mucha experiencia, por debajo de los 40 es muy raro tener mucha experiencia. Y que tienen que cambiar y que tienen que reinventarse. Y cada vez es más común. ¿Por qué? Pues porque la realidad evoluciona muy rápido. Entonces, a nivel de productividad, vivimos en un momento donde también hay mucho
no sé si decirte mucho humo. Es decir, en realidad hay un exceso de adoctrinamiento sobre el tema de ser ultraproductivos. Y esto va en contra, para mí, de un trabajo a largo plazo. Si tú quieres emprender como algo a largo plazo, que dure durante un tiempo, que sea sostenible, no puedes estar, es como si quieres correr una maratón y empiezas sprintando los primeros 100 metros. Lo más seguro es que no llegues al primer kilómetro. Y si estás muy preparado, llegarás al primero, pero al 15 no llegarás, te vas a quemar antes. Pues esto es algo que la gente habla de productividad, intenta asimilarlo con ser ultraproductivo. Y ser ultraproductivo lo acaban diciendo es tienes que meter más horas o gestionar mejor el tiempo, pero metiendo más horas al final. Y para mí, ese es uno de los grandes errores. Lo que tienes que ser es eficiente y cuidar a la persona que va a emprender en todas sus facetas. Entonces vas a tener que aprender mucho porque tu proyecto hay cosas que no sabes. Entonces vas a tener que dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos a aprender. Pero por otro lado, también tienes que cuidarte tú, porque si tú no estás bien física, mentalmente, da igual que seas el mejor haciendo algo, no va a funcionar el proyecto. Entonces también tienes que Sí. cuidarte a ti. Luego hay otra cosa, hay una buena noticia en ese sentido, y es que hoy en día es más fácil emprender que hace muchos años, porque tenemos muchas más herramientas para emprender. Y además, el coste de emprender es mucho menor que hace tiempo. Hace tiempo había que invertir mucho dinero, es decir, emprender era o bien montar algo, una tienda o algo relacionado con retail o montar una fábrica y todo requería invertir dinero por todos los lados. Hoy en día, en el mundo del conocimiento y en los profesionales del conocimiento, puedes crear tu propio proyecto sin necesidad de una inversión económica. En tu casa, desde cualquier lugar del mundo, crear un proyecto y tener clientes y empezar a ganar clientes. Y esto lo que hace es reducir muchísimo la barrera de entrada a los proyectos. Y esto es muy buena noticia. Pues realmente puedes hacerlo. Ahora, de ahí a construir algo sostenible, que vaya creciendo, que sea rentable, pues hay un proceso y vas a tener que pasar por etapas. Pues yo cuando intento ayudar a la gente, es, no quemes las etapas antes de tiempo. Tienes que ir pasando por ahí. Y es ¿Tú algo crees que... que estás ahí en este momento? ¿Ya llegaste ahí? No, yo tengo varios proyectos porque al final soy una mente inquieta y curiosa. Entonces, al final, como soy muy curioso, pues me gusta montar cosas, que es algo muy propio del emprendedor y es lo que le diferencia del empresario. El empresario normalmente lo que hace es crear un proyecto y hacerlo rentable y hacerlo crecer. Entonces, se puede incluso acostumbrar y le puede gustar la gestión del negocio y por lo tanto no necesita tener que montar más cosas. No disfruta especialmente de crear un nuevo proyecto o de montar algo nuevo porque es un empresario. Entonces le gusta gestionar y crear equipo y hacerlo crecer y hacerlo escalar. El emprendedor que a veces se suele confundir, puede llegar a ser empresario, pero normalmente es alguien que, o por lo menos en mi caso, soy un emprendedor al que le gusta construir proyectos nuevos, lo cual no quita que he llegado en ciertos proyectos a ese punto de equilibrio en el que es sostenible un proyecto que lleva más de 10 años, que tiene un equipo, que ya no estoy solo, que yo mañana me voy porque tengo que irme de vacaciones o porque me cojo una baja o porque me pasa algo a nivel médico y el proyecto sigue adelante. Esto sí lo he logrado, pero si esto quiere decir que estoy quieto, no, para nada, todo lo contrario. De hecho, ahora estoy emprendiendo en un proyecto nuevo. ¿Por qué? Pues porque mi propósito va hacia acabas descubriendo por dónde puedes ayudar tú realmente al profesional. Y yo cuando descubro eso digo, vale, una parte lo puedo ayudar con el proyecto actual, pero hay algo aquí, no puedo ayudar a esa gente o no puedo ayudar a este tipo de perfiles. Necesito hacer otra cosa. Y entonces ya no tengo tanto miedo a lanzarme al vacío, a hacer, bueno, me lanzo otra vez y me estoy lanzando en ese sentido. Vos recién entendí bien, haces una diferenciación entre, a ver si lo puedo decir de esta manera, entre emprendedor serial y emprendedor empresario, de alguna manera, porque emprender es un poco, el empresario arranca como emprendedor y arma su empresa. Ahora, de alguna manera, ¿te suena esto de emprendedor serial en el sentido de ir en busca siempre de emprender y de seguir desarrollando cosas? ¿Es así? Exacto. Y ahí además hay un matiz adicional que te daría. Es decir, sí que es verdad que el empresario siempre empieza con emprendedor, a no ser que sea una empresa familiar de varias generaciones, y cuando Ujú. empieza, pues ya es un proyecto que ha creado su familia y es segunda, tercera o cuarta generación, pero que también, aún así, tienen el gen de emprendedor dentro, porque lo han vivido en su vida desde que nacen hasta que pasan al siguiente nivel o que pasan a la siguiente generación. Luego, el emprendedor en serie, que me gusta mucho el concepto, porque van montando proyectos. Ahí, aparte de gustarles crear proyectos, muchas veces no encuentran que ese proyecto sea su propósito. Entonces, tienen esa necesidad de ir buscando
vale, bien, pero yo ahora tengo más claro dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, cuál es mi camino. Entonces, este proyecto en este momento no me ayuda. Y hay muchas formas. Normalmente suelen delegarlo en alguien. Bueno, en el mundo de las startups es muy normal empezar un proyecto, venderlo y montar otro, y venderlo y montar otro. Bueno, no es mi caso, ¿no? Yo no he vendido ningún proyecto. Yo el proyecto SoftDuit, en este caso, sigue adelante y yo sigo dentro del equipo, pero voy creando otros proyectos. Porque yo también en este caso siento que por ahí también hay una parte de mi propósito que va hacia ahí. Entonces voy creando proyectos. Y algunos de los que creé no han funcionado y no pasa nada. Y la tolerancia al fracaso, que es otra de las cuestiones que tienes que aprender cuando eres emprendedor, que tienes que acostumbrarte que, bueno, de cada 10, 9 van a fallar. Entonces, el tuyo puede ser uno de esos 9. No pasa nada, aprendes y vas al siguiente. Edu, y hablando de proyectos, hay uno muy reciente que es la metodología Focusy. ¿En qué consiste este proyecto? Vale, va más allá de una metodología realmente. Es decir, la metodología, yo cuando hablé de metodología Focus y creé esta metodología es porque en el mundo de la tecnología, especialmente de cómo utilizar la tecnología al servicio de tu vida profesional, especialmente, es decir, para, o bien para emprendedores o bien para directivos, para alguien que ve que necesita utilizar tecnología en el mundo digital y además quiere ser más eficiente. No se trata de instalar un montón de aplicaciones porque esto no te hace eficiente. Lo que vi es que realmente tenemos muchas metodologías productivas y demás en el panorama. Hay libros que hablan de esto, hay metodologías, hay estudios, pero cada caso es distinto. Entonces yo lo que vi es que es necesario crear un sistema internamente, un sistema que tiene que ser diferente el tuyo que el de los demás, porque tu caso es totalmente distinto que el de los demás. Entonces ese sistema que yo llamo sistema productivo digital, hay que ir construyéndolo en base a una serie de piezas. Y esas piezas muchas veces implican tus procesos, implican las herramientas que vas a utilizar, implican cómo, en qué orden o qué fases hay dentro de ese sistema y tienes que ir componiéndola y además adaptándolo a tu caso particular, porque no vale copiar y pegar. Entonces, por eso, a partir de ahí, y fui ideando un método que el objetivo es que construyas tu propio sistema productivo digital y vayas eligiendo cuáles son de todas las herramientas que hay en el mercado, que cuando yo empecé había 5 y ahora hay 5 millones. Entonces, es más difícil ahora elegir. Pues cuándo tienes que utilizar cada una, por qué y por qué cambias. Y si tienes que cambiar una a otra, ¿por qué y para qué lo vas a hacer? Porque hoy en día nos incitan a estar constantemente cambiando de una herramienta por otra, por modas, porque hay ahora una que llama más la atención. La pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? Es decir, ¿te va a dar algo diferencial? Es decir, ¿vas a lograr algo que no estabas logrando con la herramienta? Si es así, adelante. No, bueno, hay un proceso y tienes que aprender a hacerlo y a cambiar y a ir saltando y ir implantando de un lado a otro. Y luego, por otro lado, a veces la respuesta es no, no, si hace lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿para qué te vas a cambiar? Si ya has aprendido a manejar la herramienta que te funciona y le has dedicado muchas horas y has afilado la sierra, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo ya sé cómo funciona esto. Ahora tienes que volver a dedicar otra vez el tiempo a la otra herramienta, me parece absurdo. Entonces, no te dejes llevar por modas. Y por ahí salió lo del método Focusy y esto está desembocando en un programa formativo que estoy creando que se llama Bifocusy, que es para lograr esto. Genial. Bueno, y mencionaste una palabra muy importante que es diferencial. Y la pregunta es, ¿eso diferencial por dónde viene? Uf, por muchos lados, por tu sector, incluso por ti mismo y por tu forma de trabajar. No todos trabajamos de forma igual, pero a todos los niveles, ya a nivel productivo, que hemos hablado aquí ya de la productividad, es que no todos funcionamos igual. Tenemos cronotipos, hay gente que trabaja mejor por la mañana, otra gente que trabaja mejor por la tarde, hay gente que le gusta gestionarse mediante listas y hay gente que no, que prefiere trabajar viendo la agenda y dividiendo en bloques, creo que se llama el time blocking. Hay tantas opciones, pero claro, no todas valen para todos. Y sin embargo, cuando nos venden una metodología, o, por ejemplo, el time blocking o GTD o OKR, no sé, hay tantas, y cada una te lo venden como una receta mágica que vale para todo el mundo. La realidad es que no es así porque tu forma de trabajar igual es diferente y tú no puedes trabajar de esa forma. Entonces, tienes que entender, primero tienes que autoconocerte, el autoconocimiento aquí es fundamental y por eso eres diferente. Y luego los negocios, bueno, si estos son las personas, que son, cada una son diferentes y tienes que conocerte. Pues los negocios ya es todavía, esto es multiplicarlo porque realmente un negocio, una empresa no deja de ser un conjunto de personas que están ayudando a otras personas.
Todo lo demás es totalmente circunstancial, pero cuando tú montas una empresa, en realidad eres alguien, que al principio eres uno, y luego ya, bueno, puedes crecer, pero vas ayudando a otras personas, que al principio es tu primer cliente, es otro, y luego puedes crecer y pueden ser muchas personas. Pero todo lo demás es circunstancial, las oficinas, la tecnología que montes, la web, están bien, son herramientas, pero lo importante es cómo ayudas a esa persona. Y ahí cada negocio es totalmente diferente. Entonces, si no construyes tu casa, y en este caso yo ayudo a construir tu casa digital, ¿verdad? Porque hablo de tecnología, hablo de, bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Qué tienes que utilizar? Porque ahora me dicen todo el mundo, tengo que utilizar Notion. Está bien Notion, pero a ti igual no te vale. Es decir, como norma general es una herramienta muy flexible, pero primero tienes que aprender a utilizarla y segundo, a veces no creas que vayas a encontrar un resultado muy diferente porque yo antes gestionaba mis tareas con una lista de to-do list o lo que sea y ahora me paso a Notion. No, esta no es la respuesta. La respuesta es, ¿para qué Edu, quieres utilizar Notion? muy interesante lo que comentás, pero me quedé en un punto que, a ver si asocio bien, vos decís que para implementar la metodología, primero hay que conocer a la persona, al emprendedor que hay detrás, la cultura, la personalidad que tiene, antes de aplicarle recetas de aplicar tal tecnología, tal otra, o tal proceso, o esta forma de trabajo. ¿Eso es parte de tu método? ¿Indagar primero en el conocimiento de esa persona que vas a ayudar? Exacto, es hacerse una serie de preguntas. Tú tienes que preguntarte, ir conociendo en tu forma de trabajar y en la de tu equipo, porque al final una empresa no es el fundador solo. Bueno, a partir de ahí se creará una cultura de empresa, pero tienes un equipo, entonces tienes que entender cómo es tu equipo también. Entonces, te haces unas preguntas para ir viendo cómo eres tú y qué es de todas las metodologías, de todas las herramientas, de todos los procesos que puedes incorporar a tu vida digital, cuáles te pueden funcionar y cuáles no. Y a partir de ahí vas construyendo algo. Luego, esto, por ejemplo, me lleva a algo que ahora mismo el mundo del software, que lo conocemos mucho, no solamente por SoftBit, sino porque estoy constantemente probando nuevas herramientas y nuevo software, está yendo a un camino un poco peligroso. Y es, cada vez surgen más herramientas que quieren ser un todo en uno. Y yo lo entiendo conceptualmente, que lo que quieren es ganar más clientes para ofrecerles un servicio cada vez más global. ¿Cuál es el problema que le veo a esto? Y es que no he encontrado ninguna herramienta que sea la mejor haciendo todo. Es imposible. No puedes ser el mejor haciendo todo. Entonces, probablemente tu herramienta le valga a una empresa para hacer algo, uno de los procesos, pero raramente le va a valer para hacer todos los procesos. O va a ser la herramienta ideal por sus características para hacer todos los procesos. Y ahí, por ejemplo, es donde yo en la metodología hablo de que hay dos tipos de implementación de tecnología. Uno es coger un gran gigante y utilizar esa herramienta y adaptarme yo a lo que hace la herramienta, aunque cada vez son más personalizables y demás, y esto es bueno, pero al final acabas adaptándote un poco a lo que te permite la herramienta, o lo que yo llamo que es la metodología Frankenstein, que es como, bueno, me creo mi Frankenstein con la cabeza de uno, entonces voy creando un ecosistema con diferentes herramientas a partir de las cuales, evidentemente, para que funcione tienes que automatizar, tienes que hacer que hablen las unas con las otras, integrar cosas. Entonces ya encuentro cuáles son de todo lo que necesito, de todos mis procesos, cuál es la mejor herramienta para cada una de ellas. Y cuando las integro y las automatizo, eso funciona como un reloj. Entonces se adapta mucho a ti y es una maravilla. Es por ahí por donde va la idea del método. Edu, te pregunto de curiosidad, ¿tenés algún criterio para decidir cómo ir eligiendo la herramienta adecuada, la aplicación adecuada? Más allá que obviamente va a estar relacionado con las funciones que yo necesito, pero no sé, vos que estás más metido en el mundo de la tecnología y lo digital, ¿cómo filtrar, no? Algo que ya no, que sí. Vale, la cuestión es que antes de la herramienta va el proceso, porque la herramienta realmente no es lo importante nunca. Yo siempre cuando me dicen, ¿pero qué herramienta utilizo? ¿Qué CRM implanto? Digo, ya, es que empezamos mal. La pregunta no es qué CRM implanto, es para qué quieres el CRM. Es decir, ¿cuáles son tus procesos para los cuales quieres implementar un CRM? Entonces, porque ahí descubrirás qué es lo que quieres lograr con un CRM. Y a partir de ahí es muy fácil filtrar, porque de todo lo que quieres hacer ya empiezas a hacer un matching y dices, va, pues te valen este y este. No te valen los demás. Entonces, esta es una buena forma de filtrar. Pero primero tienes que preguntarte el para qué. Porque la mayoría de las veces que nos vienen referencias para preguntarnos qué software instalo de cualquiera de las categorías que hay cientos de categorías de recursos humanos, pues para seleccionar personal, para hacer control horario, hay 200.000 tipos. Bueno, pues ese es tu proceso. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo es tu proceso?
¿Y cómo quieres que sea tu proceso? ¿Cómo diseñamos este proceso? A partir de ahí elegiremos la herramienta, porque la herramienta no es lo importante. Lo importante es que tú diseñes tu proceso. ¿Cómo debería ir mejor? ¿Cómo lo optimizo? Y esto es algo que durante mucho tiempo aquí en España también se habló de la transformación digital, de la importancia de la transformación digital en las empresas, pero hay que hacerlo de verdad. Y la transformación digital no es lo que antes hacía en papel, ahora lo hago con un ordenador, con ceros y unos, es decir, con un Word, o un PDF o un Excel. Eso no es digitalizarse. Eso es, vale, bien, hago lo mismo, pero ahora lo hago con documentos digitales. Pero la transformación digital va mucho más allá. Es, bueno, ahora tienes una oportunidad para cambiar cosas, diseñalas bien. Es decir, es la oportunidad para cambiar tus procesos y apoyarte en la tecnología como una herramienta para lograr tu objetivo, que eso es la definición. La herramienta solo es algo que me sirve para algo, para un objetivo. Puede ser vender más, puede ser impactar más en la sociedad, puede ser, no sé, dar más calidad a mis productos, ofrecer mis productos con más calidad, no sé, el objetivo que sea. Pero esto es lo importante, la herramienta solo es un utensilio que utilizas para hacerlo mejor, puede ser, por ejemplo, el tema de reducir tiempos, que es uno de los principales problemas de la gente, que dedica muchas horas a hacer cosas. Entonces, la tecnología ahí sí te puede ayudar bien utilizada con la automatización y con muchas cosas hacer que esto que antes tardabas en hacer 2 horas, lo puedas hacer en 15 minutos. Claro. Pero primero diseña el proceso, porque si no, no vale para nada. Digo, vale, esto lo hacía en 2 horas, ahora lo hago en 15 minutos. ¿Y para qué te sirve? Para nada. Pues quítalo. Si es que no lo necesitas. Entonces, directamente no lo hagas y pasas de 2 horas a cero. Clave, revisar los procesos para ver dónde podemos ajustarnos. Edu, Sí. tu asesoramiento es a qué tipo de empresas, qué tipo de clientes trabajás generalmente, qué tipo de segmento. Vale, bueno, ahí depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en SoftBuit vamos a cualquier empresa, cualquier negocio que quiera elegir un software, nosotros lo que hacemos es ayudarles a comparar. Es decir, vale, yo te ayudo a comparar en función de las características que estás buscando, te voy a decir cuáles son los que se pueden amoldar mejor ahí. Y entonces es como más genérico, entre comillas, porque ya nos adaptamos a cada proceso, cada tipo de software que se adapta a un proceso diferente. Luego, a nivel de asesoramiento, yo lo que ahora mi objetivo es intentar ayudar a empoderar a las empresas y a los empresarios a que ellos sean los dueños de su proceso digital. No se trata de que yo entre y les monte un proceso o les monte un sistema digital, porque eso, en cuanto me vaya de allí, no va a funcionar. Porque no lo han creado ellos. Entonces por eso voy más al área de la formación. Voy a intentar ayudarles a cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que construirlo. Entonces, por eso estoy a programas formativos, sí que estoy haciendo casos de uno a uno, de encuentros, asesorías uno a uno, pero claro, aquí el problema que tengo es el tiempo. Me veo muy limitado, el uno a uno va más lento, entonces a veces no Ujú. tengo la disponibilidad que me gustaría tener para ayudar y para dedicar todo el tiempo que un proyecto o una empresa requiere y necesita y se merece. Entonces, como no tengo tiempo, lo que prefiero es, bueno, pues voy a intentar ayudar a 10 a la vez y monto un taller y hago un taller de vamos a construir o empezando de cero. Tienes un proyecto que no es nada digital. ¿Qué son las bases que deberías utilizar para mejorar tus procesos? Y vamos desde cómo crear la web, cómo comunicarse dentro del equipo, cómo comunicarse con los clientes, cómo divulgar, cómo hacer marketing online, cómo gestionar mejor a los clientes y ahí la parte de CRM, qué deberías tener en cuenta, cómo mejorar tus procesos de facturación y económicos, que también es algo que hay mucho más de maniobra. Es decir, bueno, de facturar a mano a facturar, a tener un sistema que esté más o menos automatizado, hay un paso muy grande. Entonces ahí intento en el taller ir desde lo más básico hasta lo más profundo y ahora sí que estoy creando un programa formativo más elaborado. Y ahí evidentemente también hablo de productividad. ¿Por qué? Pues porque está muy ligado a todo esto. Es decir, al final uno de los principales objetivos de la tecnología es ayudarnos a ser más eficientes. Si no, si lo haces a mano pues ya está, no hace falta. Edu, pero tu alcance de ayuda es en todos los procesos, digamos, de trabajo de las compañías. Es decir, tanto puede ser procesos de venta, como de marketing, como de atención a clientes, como productivos, como logísticos. Bueno, yo intento darles una visión global, pero donde estoy más especializado es probablemente en el área de difusión, de cómo difundir mejor y de productividad, de cómo gestionar mejor las tareas, los proyectos, los tiempos y demás. Estas son las dos áreas donde yo también he dedicado mucho tiempo a investigar, a analizar cada paso y a ver qué diferencias hay entre un tipo de empresa y otra, o un sector y otro, porque no todos son iguales. Entonces, al final, por ejemplo, si estás en el área comercial, tu forma de gestionar las tareas va a ser
muy diferente a si estás en un área, por ejemplo, de desarrollo de producto o un área Ujú. tecnológica. Por ejemplo, los programadores tienen una forma de gestionar proyectos y tareas que son metodologías que normalmente se conocen como agile, que son muy Ujú. diferentes a ventas. Entonces, mezclar unas con otras es muy complicado. Entonces, ahí hay que conocer muy bien, vale, de qué lado estás, en qué área estás, y ahí te voy a poder recomendar qué tipo de herramientas y qué tipo de procesos digitales puedes implementar dentro de tu día a día digital para hacerlo más simple, que al final se trata de esto, para hacerlo más simple y más potente y que haya menos errores y que funcione más fluido. Yendo a herramientas más blandas, ¿en qué te apoyás como para mantener el equilibrio, vivir de una manera más equilibrada? ¿Qué Eso haces? es una de las preguntas que más me hago y donde más dedico tiempo también a investigar ahí. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde mantener el equilibrio es muy complicado hoy en día. Muy complicado porque el número de inputs, el número de ruidos, o sea, toda la cantidad de ruido que hay alrededor, tenemos las redes sociales, tenemos... Y es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuáles son lo que yo he identificado que es lo que más me vale? En primer lugar, el limitar el tema de la productividad. O sea, hay que ser productivos, pero la palabra más que hay que ser eficientes más que productivos, porque productivos no es más que un coeficiente entre un input y un output, nada más. Pero hay que ser más eficientes, está bien, pero el número de horas que dedicas tiene que tener un límite, hay que poner un límite. Y eso me he tenido que ver forzado, porque como emprendedor muchas veces me he visto trabajando las 24 horas del día, fines de semana y demás. Una de las formas de mejorar el equilibrio es poner un límite ahí. Y eso también, que a veces no siempre funciona ese límite, pero intento cuidar. Y luego otra de las patas más importantes es cuidar mi salud a todos los niveles. Y esto también lo he aprendido. No siempre me he cuidado. No siempre he tenido la salud que ahora afortunadamente tengo. Y cuando hablo de salud, no solo hablo de salud física, sino también hablo de salud mental, que es otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día, precisamente por esta falta de equilibrio. Estamos desequilibrados, entonces nuestra salud mental está muy afectada. Entonces tu proyecto, ya seas emprendedor o no, tu vida profesional se va a ver muy afectada por tu salud mental. Si no estás bien, no vas a trabajar a gusto, vas a estar quemado. Y entonces, si estás quemado, no funciona el proyecto. Entonces, ahí hay muchas cosas que he aprendido afortunadamente y que me he encontrado en el camino con gente que me ha ayudado muchísimo y que, bueno, ha sido como un faro en este sentido, ¿no? De la parte de la salud, la alimentación, he cambiado completamente mis hábitos alimenticios hace aproximadamente 2 años y la energía que tenía hace 2 años era totalmente diferente a la que tengo ahora. Totalmente diferente. Bueno, en todo, incluso aparentemente, me veis hace 2 años y me veis ahora y no parezco ni el mismo en muchos aspectos, ¿sabes? Pesaba 98 kilos y ahora paso 83 kilos, son 15 kilos menos en alimentación. Pero si esto le sumas el sueño, que es otro de los factores importantísimos en la vida de un emprendedor, si no descansas, si no duermes, da igual, no va a funcionar. Así es que en algún momento la máquina va a quedar obsoleta y te vas a venir abajo y ya está. O sea, para mí el sueño es muy importante. Y luego el ejercicio físico. O sea, para mí una de las claves de mantenerme activo y curioso es moverme. Entonces cada vez hago más ejercicio, cada vez cuido más un poco la parte de actividad. Y esas tres cosas me han ayudado mucho y me han transformado en los últimos, digamos, en los últimos 2 años. Ha sido muy, muy, muy bestia el cambio. Edu, ¿y qué te desafía hoy? ¿Qué te enciende? ¿Qué te da energía? O sea, hay una brecha entre el saber tecnología y no saber tecnología. Se está produciendo, hay un gap, una brecha que está dejando atrás a mucha gente. Y a mucha gente que es muy valiosa, que normalmente nunca trabaja con tecnología, que tiene una determinada edad, pero que tiene mucho valor para la sociedad y tiene una experiencia brutal y que es necesaria. Muchas veces se ven atrás por no controlar la tecnología, porque les sobrepasa. Y bueno, el último año y medio o 2 años, con todo el tema de la IA y de la inteligencia artificial, aún más todavía. Entonces, ¿qué es lo que me mueve? Pues intentar romper esa brecha. Intentar hacer que cada vez haya más gente que salte de un lado a otro y que empiece a utilizarlo de forma coherente con todo lo que te digo, porque yo tampoco les voy a empujar a que lo hagan sin control y solo tecnología y vengan todas las redes sociales y tienes que estar en Twitter y en TikTok y en... No, hacerlo de otra forma, pero controlarlo, quitarle el miedo, ¿no? Que muchas veces me encuentro con gente que todavía tiene miedo a la tecnología. No, no, sí, no me pasa nada, ¿no? Y es verdad que hemos tenido
el discurso en Hollywood de que las máquinas van a venir a cortarnos la cabeza y que va a haber el fin del mundo y Terminator es una inteligencia artificial la que termina Ya lo sé, pero esto es una película, entonces no tengamos miedo a esto. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprovecharlo como una herramienta y cuantas más personas pueda ayudar a que esto lo entiendan, lo comprendan, lo controlen y lo utilicen, o sea, eso es lo que me hace que me levante por la mañana como un resorte. Digo, tengo que seguir ayudando. Queriendo escucharte, Edu, con esto, porque para mí es música para mis oídos, en el sentido que creo que ahí tenemos un punto de unión. Digamos, yo vengo también del mundo digital, vengo del mundo comercial y vengo del mundo del coaching y eso, y en el último tiempo me he metido en el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, y realmente veo una oportunidad enorme, 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 enorme de hacer las cosas como emprendedor con una cantidad de asesores que puedan ayudarnos en la diaria y reales, 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 ¿no? Así sea, no con nada sofisticado, con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y hay un mundo de gente alrededor que no la conoce, que no la usa, algunos que sí, pero la gran mayoría no. Y hay una diferencia enorme entre apoyarnos en eso, así sea para los emprendimientos iniciales que tenemos, o no apoyarnos, ¿no? Hay una diferencia enorme y bienvenido que casos como el tuyo ayuden a difundir esto y a trabajarlo y a perderle el miedo, ¿no? Claro, de hecho, has dicho algo que me llama mucho la atención porque ha habido un debate siempre sobre si la inteligencia artificial quitará el trabajo a las personas. Es que es algo que se habla muchísimo todos los días de esto. Mi impresión y lo que creo que sucederá es que quien te puede quitar el trabajo es alguien que utilice bien la inteligencia artificial. Por eso hay mi obsesión por quítale el miedo. No ha venido, o sea, no tiene una conciencia para quitarte el trabajo. O sea, es una herramienta. El problema probablemente es que haya mucha gente en tu situación que ya esté utilizándola y entonces ahí sí puedes tener un problema. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser más productiva, va a tener más herramientas que tú y al final, comparativamente o a nivel de competencia, tienes que ponerte al día. Entonces, por eso mi obsesión también por divulgarlo y estoy tan activo en LinkedIn o en YouTube o en diferentes canales, porque creo que todavía hay mucho recorrido. Es decir, a pesar de que todos los días nos hablan de esto, sigo encontrándome cada día profesionales donde dicen, sí, sí, ya sé que existe, pero no, esto no es para mí. Y claro, dices, ya, pues en algún momento va a tener que ser para ti, pues, no hay otra. Así que, y bueno, y esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Es decir, lo que viene detrás es todavía más fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, Apple, que dentro de poco sacan las Vision Pro, ¿no? Estas gafas de realidad mixta o realidad aumentada, o que ahora la gente dice, sí, pero no vamos a ir todo el día con las gafas. Bueno, ahora porque las gafas son muy grandes y pesan mucho y son muy caras, pero cuando esto sea más barato, sean con unas gafas de sol y demás, al final todo el mundo acabará con unas gafas por la calle con unas pantallas donde le va diciendo esto qué es lo que y es inevitable. Hace, no sé, 20 o 30 años, esos aparatos de los smartphones, los primeros que compraron esto, le preguntaban a la gente y dicen, ¿para qué quiero eso? Si yo solo quiero llamar. Y hoy en día, ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién se Ujú. plantea, pero yo no necesito un smartphone? Gente que de 70 80 años ya les ves en la calle con el WhatsApp. Luego ha cambiado socialmente y eso ha pasado en unos años. Ahora cada vez es más rápido. O sea, luego acabaremos en todas esas tecnologías. Cuanto antes aprendas, cuanto antes pues llevarás la delantera y tendrás mucha más información. Bueno, gracias Edu por traer tanta claridad, sobre todo en este mundo tan vertiginoso y donde todos los días, como bien has dicho, siguen saliendo cosas nuevas y bueno, pero cuando leemos tus posts son muy entretenidos, aportan mucho valor y traen mucha Gracias. claridad, así que te agradecemos que los compartas. Y bueno, ¿algún mensaje, alguna reflexión, algo que quieras dejar a los Pathfinders que nos escuchan? Bueno, lo primero es que le quiten el miedo a la tecnología y que hay una frase que no es mía, es de otro coach que también habla mucho de esto, que es Adrian Herkovitz, no sé si lo conocéis, también está en redes sociales. Sí, los... Pues él dice mucho, utiliza mucho la frase never stop learning. Pues aquí yo les dejaría ese mensaje, nunca dejéis de aprender. O sea, yo creo que la clave para mantenerse activo y para seguir en este camino, que vosotros estáis también ayudando mucho a difundir esto, ¿no? Es decir, no te quedes atrás y para eso lo mejor es no dejes de aprender.
nunca es tarde. Cuando pierdas la curiosidad, tienes un problema, tienes que recuperarla, porque yo creo que todos necesitamos esa curiosidad. Entonces yo les animaría a todos a seguir utilizando la tecnología y si no, y hoy en día, si no sabes hacerlo, tienes un montón de herramientas, tienes un montón de recursos y además muchos de ellos son gratuitos. Es decir, no es como antes que tenías que irte a una universidad de prestigio a estudiar tecnología. Hoy en día no hace falta gastarse dinero ni siquiera en esto. Es decir, puedes abrir YouTube y tienes 200.000 vídeos donde te enseñan qué hacer con tecnología prácticamente de todo. Entonces, realmente es una cuestión de actitud, de curiosidad, de aprendizaje constante. Entonces, lo que me gustaría que la gente se quedara con esto, ¿no? Me encanta, Edu. Me quedo con la curiosidad, rescatar la curiosidad que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Para los más 50, por Exacto. lo menos, rescatar esa curiosidad y darle rienda suelta en la medida que nos convoque con el hecho, bueno, eso de la curiosidad te lleva a aprender, te lleva, bueno, a no tener miedo de golpearse con la tecnología también, ¿no? Porque yo me doy cuenta que, bueno, hay muchas tecnologías que a lo mejor me cuestan más, pero tarde o temprano le vas encontrando la vuelta. Y cuando le encontrás la vuelta da mucha satisfacción, ¿no? Poder aplicarla. Y agradezco que estimules a eso, ¿no? Y que nos estimules a perder ese miedo y a meternos y eso, ser curiosos y desde ya no parar de aprender, ¿no? Hay muchas cosas gratis para aprender también, es verdad, pero a veces unos pesos hay que gastar para acelerar el proceso de aprendizaje, ¿no? Eso, una cosa que he dicho, vale, hay contenido gratis, pero la diferencia entre el contenido gratis y cuando pagas por ello es que normalmente lo que haces es acelerar el proceso. Es decir, normalmente Exactamente. hay muchos proyectos muy interesantes que lo que hacen es lo que puedes aprender por tu cuenta en un año, hacerlo en un mes. Y eso es un valor muy importante, sobre todo cuando ya vas teniendo más edad. Y dices, no, no, pues yo quiero Sí. aprenderlo más rápido que los demás. Exactamente, lo que no te queda es tiempo, lo que no te queda es tanto tiempo para... Entonces, Exacto. si podés encontrar, es una buena inversión, a veces encontrar cursos de valor, realmente de mucho valor, que como decís vos, te acelera el tiempo en ese aprendizaje y poder aplicarlo. Así que, bienvenido. Y bueno, de mi parte también, Edu, agradecerte por estar acá, por compartir este tiempo con nosotros y por estimularnos, empujarnos a ir adelante, ¿no? En el mundo digital. Muchas gracias a los dos. Esto que has comentado que me parece tan interesante porque has hablado de algo de la satisfacción y es que yo esto podría poner mil ejemplos de cuando realmente empiezan a utilizar la tecnología con tonterías, cambia totalmente la cara de las personas. Y es verdad, porque al final es que hay miles de ejemplos de un proceso que antes les llevaba muchísimo tiempo, ya descubren, pero si con esta tecnología la puedes hacer por $29 de por vida, no sé, cosas que dicen, wow, ¿y por qué no lo sabía yo? Entonces, muchas gracias por haberme dado la voz para poder ayudar a la gente en todo esto, ¿vale? El placer es de nosotros, Edu. Así que bueno, gracias por pasar por Pathfinders y por inspirarnos y a meternos en el mundo de la tecnología y con lo que nos va a beneficiar, ¿sí? Gracias a vosotros. Bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Gracias, Edu.